En Panamá, la situación educativa es alarmante. Según la prueba ERCE de 2019, 6 de cada 10 es... Voy a adelantar hasta las preguntas. ¿O quieres escuchar? Pásala. Tranquilo, no hay problema. Desde el Boletín Electoral 5573-1 solo tendrán derecho a participar en los debates. Agrasal de la Facultad de Medicina. Gracias a ambos por estar acá. Le damos la palabra a la estudiante Xiomara González para la primera pregunta y es para la candidata Zulay Rodríguez. Adelante, Xiomara. La educación superior en Panamá no está brindando a los estudiantes las herramientas que merecen las empresas y el país que estos necesitan. ¿Qué hará para modernizar los currículos educativos, preparando a los estudiantes para los desafíos del mundo de hoy y del futuro? En un minuto. Sí, en Finlandia, Alemania, Inglaterra, todos estos países han implementado las jornadas educativas extensivas para poder ayudar a los estudiantes en potencializar sus habilidades, destreza, dones de liderazgo, empatía y emprendurismo. Como un niño que sale después de las 12, llega con hambre. Nosotros tenemos que darle a esos niños, a través de un programa Barriguita Llena, sus 3 comidas diarias para que ese niño pueda producir. Yo considero que nosotros tenemos que elevarnos y tenemos que actualizar nuestro pensum, no solamente para que los niños hagan sus tareas en las escuelas, pero que también les enseñemos deporte, expresión artística y todas estas materias culturales que pueden reforzar al niño con este pensum extracurricular. Eso es lo que tenemos que hacer para tener una educación de primer mundo. La siguiente pregunta es para Melito. Bueno, nuestra educación ha ido de mal en peor. En las pruebas PISA del año 2019 nos ubicaron en la región de América Latina de los que han participado en creo que fuimos penúltimos, porque la última fue República Dominicana, entre las peores. Y hubo un tiempo en la que tanto la educación privada como la pública estaban a la par, porque lo que se está mencionando es la educación pública, que ha ido en capa caída. La privada, bueno, miento, reformulo. A ver, existen públicas buenas como públicas malas, privadas buenas y privadas malas. Yo estuve tanto privada buena como privada mala. Y el problema es que es lo que se menciona siempre. A ver, primaria yo lo veo algo como necesario, pero cuando llegas a la secundaria te hacen todavía llegar tareas que hacer en la casa de la gente. Bueno, se desaniman bastante. Te hacen física, matemáticas, que obviamente tú nunca vas a volver a hacer en tu vida y probablemente se te olvida. No vas a ser físico nuclear o ingeniero. Yo soy admirador de la educación escandinava, ¿sí? Se enfocan más en desarrollar al individuo que su método académico. Le enseñan, pero le enseñan lo que quiere ser, lo que le encanta. Desarrollan más sus habilidades que enseñarle pues el método tradicional continental, que así se llama. Pero hay que tener mucho cuidado porque las bases sociológicas de esos países son muy distintos a la de Hispanoamérica. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Quieres añadir algo, Raúl? Sí, exacto. Lo que has dicho, las bases sociológicas de los países escandinavos es bastante diferente a la de Hispanoamérica. Sin embargo, no son del todo diferentes. Hay muchas ramas comunes que se pueden desarrollar para, al final del día, lo que necesitas hacer para que eso funcione a largo plazo es un cambio de la idiosincrasia social. La sociedad tiene que cambiar de manera bastante, entre comillas, radical, aunque realmente no es muy radical para nada, la manera de pensar para que un sistema como ese funcione en el largo plazo. Pero también agregando lo que has dicho, veamos, en el sistema escandinavo lo que ocurre es que en primaria se te dan las generales, en secundaria, los primeros 2 años creo que eran, dependiendo del país, 2 años o desde el inicio, se te empieza a especializar en las secciones que más te interesan, que más te gustan, para que después cuando vayas a la universidad, bueno, normalmente no vas a la universidad de una vez, sino que
las personas trabajan una X cantidad de años, entre 5 a 7 años, después de terminar la escuela, en lo que les gusta, si es que hay espacio. Normalmente hay espacio por un tema propio de cómo está estructurada la economía de ellos y de la falta de personal calificado que ellos tienen. Acá nosotros tenemos lo contrario, tenemos demasiado personal para la cantidad de trabajos, demasiado personal calificado con respecto a la cantidad de trabajos calificados, porque tenemos un problema al revés. Ellos están sobredesarrollados, nosotros estamos subdesarrollados en ese sentido. Entonces, en la secundaria se te especializa, después te vas al trabajo, allá aprendes experiencias, ganas conocimiento nuevo y después de eso vas a la universidad. Entonces en la universidad o cambias completamente lo que quieres estudiar o sigues especializándote. Regresas a la fuerza de trabajo y promedio 5 años después de haber salido de la universidad, vas y haces el máster. 2 años, 1 año dependiendo del máster. Y después regresas a la fuerza laboral. En algún momento en el futuro, si quieres, también te cambias de vuelta. Pero el punto de ellos sí es lo que se llama es el social welfare. Bienestar social. A diferencia de acá nosotros, que tenemos una mezcla de doctrina social de la iglesia, un poquillo, algo de socialismo. Socialdemocracia, mejor dicho. Sí, algo socialdemocracia, exacto, y algo de individualismo estadounidense. Entonces es como una mezcla extraña. Muy particular, sí. Muy particular, sí, que Como te una genera, exacto, que te genera diferentes problemas y que entonces al final causa que en diferentes regiones del país la educación tenga diferentes enfoques y también diferentes calidades, lo cual es un error. Y como tal, lo que ha dicho Zulay es correcto, es la forma más correcta de educar a las personas, a toda la población de un país, que todos tengan una educación de calidad. Y sí, bien como lo ha dicho, es verdad, aunque algo que no puedo negar es eso, que cuesta muchísimo dinero, lo que ha dicho. Mantener las escuelas abiertas después del horario normal, hasta la tarde. Sí, porque es algo cansante. Por ejemplo, Javier, tú te levantas como a las 5, porque si vives lejos, porque una gran clase baja y media se esfuerza para que sus hijos estén en privado, porque saben que tienen mejor calidad. Claro, las que están top, igual pasa con las públicas, solamente se van a las top primeras, no a las top últimas, porque saben que sus hijos no van a aprender nada. Sí. Sí, al final del día es eso, es un problema de falta de infraestructura, falta de personal de calidad, y también que las escuelas, o sea, en Escandinavia, las escuelas se han convertido lo que antes eran las iglesias, un centro de comunidad, el centro de la comunidad a través de, uno de los centros de la comunidad a través de los cuales todo el tejido social se va uniendo. Las clases después, por ejemplo en Finlandia, las clases después de las clases normales es más que nada lo que ha dicho, lo que tú has hablado, se hacen las tareas ahí mismo con un profesor De tal materia. de apoyo, profesor de apoyo, que es el profesor general, y después otro profesor especialista que te va ayudando a desarrollarte o que te enfoques en las ciertas cosas que más te gustan o lo que eres mejor. Además de tiempo de recreación para que te conectes con los otros estudiantes. Además de eso, le agregas que, por ejemplo, específicamente en Finlandia no hay escuelas privadas. Todas las escuelas son públicas. El objetivo de eso es
que todas las clases sociales se conozcan, se vean, convivan, sean amigos, para que para que no se les ocurra crear prejuicios incorrectos, prejuicios irreales sobre las otras clases sociales. Que, digamos, por ejemplo, una persona de clase alta que viene de padres adinerados con una empresa de más de 500 personas, cuando es adulto, no pueda decir, o no, o sí puede decir, obviamente, pero no vaya a pensar de manera lógica, es que las personas más pobres que yo son perezosas o son menos que yo por tener menos. No, sino que entiendan la cruda realidad de la sociedad, de la vida humana, y vean, oh, no, es que ellos no han podido, por diferentes razones, surgir tanto como mi familia y demás. Y todo esto te permite tener más conciencia social con las personas a tu alrededor, con las personas que son diferentes a ti. Y todo eso aumenta la cantidad o sea, aumenta la cohesión social y te permite ver, mira, una persona que está en poder me recuerda a tal persona que conozco desde mi infancia, que ha crecido con él o con ella. Entonces, esa capacidad de empatizar en todas las direcciones también te ayuda con el problema de la corrupción. Digamos, una persona que está en poder dice, ya sea político, militar, gente de negocios, diga, espera un momento, ¿por qué yo voy a hacer esto que es inmoral e ilegal? Si de hacerlo voy a hacerle daño a personas que se parecen a mi amigo o mi amiga que es pobre o que es de clase media, y así sucesivamente. Eso permite que las personas con mayor facilidad se puedan poner en los zapatos de los demás, en empatizar con personas diferentes a ellos. Y por eso considero que es la manera más correcta de lograr el objetivo de desarrollo humano integral para todos los individuos y para toda la sociedad. Es una forma de igualitarismo y que funciona, que es verdad, para mismo han tenido un problema X, este problema sí, pero comparas eso con otros países hiper individualistas o, digamos, otros países con una educación más de fuerza bruta, más de forzar a que, mira, agarra, pídate otras 4 horas más estudiando, al final del día terminas estudiando 18 horas, 7 días a la semana, como ocurre en Corea del Sur, China, Taiwán, Japón, incluso sí, Singapur incluso, en el que se pone muchísima presión sobre la población más joven principalmente, para sobresalir, para lograr objetivos en la vida. Al final del día eso hace a la gente muy miserable. Y realmente tú puedes hablar con mucha gente, los que conocen, puedes hablar con algunas personas de allá y Sí, van a decir la yo verdad es investigué que sobre eso. La verdad, hay unos países, de hecho, de América Latina que dicen que tienen que imitar el sistema asiático, pero esa persona no sabe de lo que está hablando porque el sistema asiático, a ver, es peor que el de acá. Y de hecho, mm, funcionó un momento, pero la verdad, por ejemplo, en Corea del Sur se le puso mucho empeño a la educación para salir de su estado después de la guerra de Corea, pero ya llegaron a tal punto que ese sistema ya quedó estancado. Y los jóvenes ya piensan que estudian, se esfuerzan, se traumatizan, pero al final no consiguen trabajo. Y se educan, pero ¿para qué exactamente? Tanto tiempo exacto, estudiando, pero estudiando ¿para qué exactamente? exacto, Porque exacto. como modo carrera, pero sí, pero como que están a un punto como nosotros que salen con mente de trabajador y no de empresario, que eso se perdió. O sea, hay emprendimiento, pero la verdad es que, y otro tema que no tiene relación con la educación, pero sí económico, que
en Corea del Sur también viven en un oligopolio con las empresas más Sí, grandes, sí. Eso ya lo sí, hablé en el análisis de Richard Morales. sí. Es un oligopolio creado para que el Estado se mantenga vivo y sobreviva en caso de otra guerra más con Corea del Norte. Al final del día es eso, es un país enfocado a la capacidad militar e industrial, pero no lo hicieron de manera directa, sino que lo hicieron de manera inteligente. Vieron el ejemplo estadounidense y lo hicieron de la manera indirecta. Primero hacer crecer la economía y después tirar y después enfocarse en el lado militar, o bueno, hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero primero uno, después lo otro. Sí, a diferencia del norte, el norte lo hizo al revés. Sí, pues, tienes razón, es eso. Ujú. Y es que, exacto, y es que en la misma historia económica y de cómo funciona, por ejemplo, Corea del Sur o Singapur, que es el sistema asiático, es que ellos se enfocaron mucho en la educación, sí, pero sin los sistemas de apoyo social adecuados para que no sobreexplotaran a los estudiantes. Y lo que hicieron fue justamente eso. Sobreexplotaron a los estudiantes, tiraron el dinero público para otras cosas. En el caso de Singapur, para hacer recortes de impuestos a las empresas que venían a ponerse en el país. En el caso de Corea del Sur, a darle el dinero a los oligopolios y al sector militar industrial. Y entonces, bueno, ahora tiene un problema gigantesco, los dos en su mano, incluso China, tiene un problema gigantesco en su mano, y es que tiene que dar la vuelta al sistema. Poco a poco se tienen que dar, y en el medio va a haber un montón de dolor, pero es mejor que el final al que actualmente están apuntando. Y digamos, en nuestro caso, al final que nosotros estamos apuntando ahora mismo es hacia el estancamiento. Nuestra educación no está mejorando de manera sustancial a través del tiempo, ni a pasos lentos está mejorando. Y entonces lo que termina generándote es un país como Turquía. Termina generándote aquí un país como Turquía porque tienes una clase social o unas clases sociales que poco a poco se van haciendo más ricas y después las otras abajo se van haciendo más pobres. Y entonces los que se van haciendo más pobres cada vez van teniendo menos oportunidades para subir hacia arriba. Algunos suben, sí, pero no muchos suben en general. Y los que están arriba se mantienen arriba, algunos de ellos caen hasta el suelo y no regresan. O si no, algunos que están arriba deciden irse a otro país donde también pueden mantenerse más o menos arriba. Y sí, eso en largo plazo es detrimental para la cohesión social del país y es muy necesario que se hagan las reformas. Durante este gobierno, en teoría, iba a ocurrir reformas de ese tipo. La verdad es que la pandemia lo dejó con la cara blanca, como si hubieran visto fantasmas. No han hecho ninguna reforma, ninguna de las que dijeron que iban a hacer. De que al final del día, en ese sentido, este gobierno ha sido un peso muerto, una lápida blanqueada. Se ve linda la lápida, pero no sirve de nada. Entonces, sí, pues, es triste, pero es la realidad. Ujú. Bien, continuamos. Veamos qué hacen. Arroz y le corresponde hacerla al estudiante Rolando Agrasal. Por ley, el presupuesto de educación equivale al 6% del PIB. Sin embargo, la mayoría de este se gasta en planilla. ¿Cómo haría usted más eficiente el uso del dinero para impactar la calidad de educación? Tiene un minuto. Muchas gracias, Rolando. Efectivamente, el presupuesto del Ministerio de Educación es el del 7%. Más de 5.000 millones de dólares, 3.500 millones de dólares solo para el Ministerio de Educación. 7.000 contratos, lo que se convierte en el botín político administración tras administración, y en la prueba de PISA marcamos 71 de 78.
tenemos que resolver el tema tal cual lo plantea tu pregunta. No podemos seguir adelante con un sistema educativo que no premia el talento de los profesores y por lo tanto vamos a poner mucha atención en formar a los formadores. Con respecto a la cantidad de recursos que ponemos en el Ministerio de Educación, tenemos que desburocratizarlo y despolitizarlo. Esa es la única manera en la que vamos a tener una inversión que le llegue directa a los muchachos para garantizar la educación del siglo XXI. No vamos a dejar a nadie atrás. Le corresponde al señor Rómulo. Bueno, el tema no es dinero, sinceramente. Con ese dinero, el punto es que se trata de un tema de planificación. Porque tú tienes el dinero, pero si tú lo inviertes mal, obviamente no van a salir resultados. Y aunque dupliques el presupuesto, no va a salir, pues, digamos, una educación de buena calidad. ¿Quieres dar tu opinión, Raúl? Sí. Cuando hablo de cifras, mi cerebro dijo, oh, wow, qué gran metida de pata, la verdad, de gobierno. Veamos. El Ministerio de Educación, bueno, veamos, entre educación todo, son 7% del PIB. Eso es un poquito más que suficiente para tener una educación de calidad para toda la población menor de edad del país. Pero son demasiado ineficientes, son demasiado corruptos, Sí, no invierten el dinero donde es un deben. tema de dinero, como dije antes. Bueno, en parte sí lo es, porque vamos, en la teoría, Finlandia pone cada año 6% del PIB en educación y están volando. Y los otros países nórdicos ponen más o menos eso, 6, 5 y 7. Entre 5 y 7 el promedio. Digamos, por ejemplo, aquí Meriton habló de 3,5 mil millones para el Ministerio de Educación. Eso es 5,5% del PIB. Eso en la teoría es suficiente para correr una educación de calidad. Claro que tienes que hacer un montón de inversión, hace falta un montón de inversión para que un montón de escuelas funcionen y todo lo demás, escuelas, liceos y todo lo demás, toda la infraestructura funcione. Sí, es verdad, eso te puede aumentar el presupuesto un montón, ¿no? Lo puedes subir hasta 10% del PIB por 20 años, sí. Pero el objetivo es que tienes que hacerlo en algún momento. También habló sobre premiar a los educadores. Eso es extremadamente importante. Incluso deberían irse al extremo. Quizás lo que hacen los escandinavos, hagan sus listas, hagan su sistema y pongan un ranking. ¿Quiénes son los mejores 100 educadores del país? ¿Quiénes son los mejores 500 educadores del país? En cada área. ¿Quiénes son los mejores en parvulario, media, premedia, primaria, mejores en física y así? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué los hace a ellos especiales para sus estudiantes? ¿Qué ellos hacen de especial por sus estudiantes, para sus estudiantes? Y entonces después agarrar esos conocimientos cada año y ponerlo como estándar. Ponerlo como estándar para todos los profesores. Así es como se esfuerza a mejorar el nivel de calidad de los profesores, de los educadores en un país. Da minutos. Sí, para poner en práctica y así los estudiantes puedan pues aprender mejor. Sí. Rux pregunta a la estudiante Xiomara y despolitizar, lo más importante de todo. Sobre todo eso. González. El sistema educativo dejó de ser la herramienta de superación más importante, especialmente de las familias de pocos recursos en nuestro país. ¿Qué piensa hacer para recuperar esta función esencial de la educación?
Tiene un minuto, señor Rux. Gracias, Xiomara. Nosotros en mi gobierno vamos a cambiar la educación de una vez por todas. Ya existe una hoja de ruta. Aquí no se necesitan más diálogos. Vamos a ejecutar el compromiso nacional por la educación, incorporando las 24 propuestas de los jóvenes unidos por la educación. Hemos adelantado el trabajo. Sabemos qué hacer. Vamos a priorizar cobertura y calidad. Cada niño tendrá educación preescolar. Vamos a construir 100 nuevos colegios y a instalar 1000 nuevos CAIPIS a nivel nacional. También tendremos un plan continuo de mantenimiento de nuestras escuelas. Cada escuela tendrá internet, luz y agua. Y cada niño tendrá su computadora, uniformes y comida. Porque ningún niño puede aprender con hambre. El turno es para Martín. Bueno, aquí en el interior del país, por ejemplo, zonas como Bocas del Toro, Darién, tienes que mejorar las carreteras, o sea, arreglarlas, porque y crear puentes, porque hay gente que llega desde bote. Les tardan bastante tiempo y hacen un esfuerzo abismal para llegar a la escuela. Y sobre arreglar la escuela, darles comida, está muy bien, pero eso sí es un gasto. Y no mencionó si porque eso sería como aumentar el PIB. O bueno, no sé cómo administraría ese porcentaje a la hora de gastarlo. Pero lo demás, sí, como decente. ¿Qué dirías tú, Raúl? Sí, se puede decir como decente, pero la verdad es que es insuficiente. Siempre. O sea, algo que me pareció gracioso es que dijo, no necesitamos más diálogos, si supiera. La realidad es que siempre cuando se hace una reforma educativa en todo país, no importa de cuál estemos hablando, siempre necesita diálogos, porque va a haber mucha gente, o sea, todas las partes interesadas, prácticamente todo el país, tanto los estudiantes, los profesores, los padres de familia, los administrativos y trabajadores de las escuelas, de los centros educativos. Todo el mundo va a estar, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo nos aseguramos que tú vas a hacer eso que dice que vas a hacer? Es muy importante, especialmente por el tema de los profesores y los padres de familia, que ellos van a ser quienes van a estar cargando con la mayoría de los sacrificios que tienen que hacer para mejorar el nivel educativo de los estudiantes. Porque si que no se quiere es eso. Un buen estudiante, te das cuenta, la mayoría de los buenos estudiantes que dan muy buenos resultados, tienen un padre o una madre o los dos, o un abuelo, un tío, alguien en casa que está haciendo los chequeos y los balances. ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué necesitas ayuda? ¿Tienes una actividad especial que se necesita para ello? Esto y lo otro. Los padres, los acudientes son una parte integral de la educación, aun cuando mucha gente no hable de ellos. Otra cosa, es así, y también los profesores. Los profesores van a tener sacrificios inmensos porque van a tener que estar estudiando de manera constante y consistente. Tienes que hacer chequeo y balance de manera constante, pruebas para justificar que sigan manteniendo sus trabajos o que sigan manteniendo sus trabajos en el nivel en el que están ahora mismo. 100 colegios, por favor, Rómulo. 100 colegios es nada. Un chiste. Sí. Además, eso, como has dicho bien, Golden, es muy necesario que se hagan toda la infraestructura adecuada para que todos los estudiantes y acudientes incluso puedan ir y venir hacia las escuelas.
para que las escuelas se vuelvan eso, un centro de la comunidad, que no solamente sirva para hacer escuela. Sí, ¿de qué sirve crear más de 100 escuelas si va a ser de difícil acceso ir? Exacto. Bueno, Así mismo es. continuamos. Corrijo si escuchamos la pregunta de Rolando Agrasal. Según un estudio realizado por UNICEF en 2021, 127,000 niños, niñas y adolescentes entre 4 y 20 años se encuentran fuera del sistema educativo. ¿Qué medidas concretas propone para recuperarlos? Tiene un minuto, señor Martín. Jóvenes, vamos a prepararte para que encuentres empleo. El sistema educativo te ha fallado. Este sistema educativo está perpetuando la desigualdad entre los panameños. Son 121,000 panameños que no están en las escuelas, pero además hay 200,000 que están en peligro de salirse de las escuelas. Vamos a mejorar la educación desde la primera infancia hasta la universidad. Vamos a garantizar que puedas estudiar sin necesidad de influencia. Para que no abandonen los estudios, vamos a lograr que sea efectivo los programas de beca. Vamos a hablar inglés en este país. No porque lo garantice una ley, pero porque es la manera de que tú, joven, que estás en tu casa, sabiendo otro idioma, puedas encontrar un empleo. Vamos a crear carreras técnicas para que se vincule el empleo con la educación. Educación dual, prácticas profesionales. Tiempo. Le corresponde ahora al candidato Ricardo Lomana. Pregunta al estudiante. Bueno, antes nos manejamos por el plan bimestral hasta yo creo que fue hasta el año 2011 que ahora nos manejamos por el plan trimestral, pero con el bimestral íbamos muy bien. Lo de las carreras técnicas existen. Actualizarlas o crear más. Eso es algo que de hecho las escuelas tienen que hacer sí o sí, porque aquí el mercado laboral todavía sigue siendo limitado en unas áreas. Hay áreas que no existen, pero en diferentes países ya se están realizando. Y bueno, eso de ayudarte a buscar empleo, a ver, una falacia totalmente, porque así como lo hemos dicho, se tiene que especializarse, primero tener esa experiencia, como ya dijiste, Raúl, sobre el tema. Y sobre lo de inglés, bueno, hay colegios bilingües y también tienes que, traer profesores que de verdad tengan esa vocación de enseñar bien el idioma inglés. Aunque claro, no todo siempre es en inglés, porque hay idiomas que se están posicionándose para el mercado, por ejemplo, el chino mandarín. ¿Qué dices tú, Raúl? Sí, el chino mandarín y el hindú. Sí. Como has dicho. Recientemente el hindú sí se está posicionando también. Sí. También aumentar el tema de la cooperación entre el sector educativo y el sector privado. Porque como has dicho, hay trabajos específicos que las empresas necesitan, pero que no encuentran personal. Y en cierto momento se cansan de buscar ese personal y dicen, esa una cosa, vamos a postear estos trabajos, porque no hay. Y simplemente por la legislación no se puede contratar extranjeros, así que se quedan de brazos cruzados, mirando el cielo raso. Una necesidad que no es suplida, porque, bueno, problema de planeación central, falta de comunicación, pereza tal vez, corrupción, algo por ahí, no sé. Y diría que en general Martín dio aquí una respuesta muy general. No respondió la pregunta, a mi parecer. Los 127,000 estudiantes que están fuera del sistema, digo, tienes que traerlos de vuelta. Pero primero tienes que entender por qué están fuera del sistema.
Muchos de ellos de seguro están fuera del sistema porque son demasiado pobres como para estar dentro del sistema. Muchos de ellos de seguro viven muy lejos o alguno de sus padres ha fallecido o no puede hacer las cosas como desearía y entonces le toca apoyar en el hogar. O sea, son mil y una razones que ellos tienen que tomarse el tiempo para entender la mayoría de los casos y cómo solucionarlos. Y después eso hacer el sistema adecuado que tenga la menor cantidad de corrupción posible para aliviar y entonces traer de vuelta a esos menores de edad al sistema educativo. Porque si no, va a ocurrir lo que ya se sabe. Se van a mantener pobres el resto de sus vidas. Entonces se perpetúa la desigualdad económica, lo cual causa más problemas a largo plazo. Sí. Continuamos. Xiomara González. En una era inteligente artificial, ¿qué propone usted para superar el desafío de la conectividad de todas las escuelas del país y convertir el Internet y la tecnología en una herramienta de enseñanza? Ustedes, jóvenes, son los más afectados por la violencia, son los que tienen los más altos índices de desempleo y además le estamos dando una mala educación. No se justifica un presupuesto de 5.700 millones de dólares y todavía no hay educación de calidad para todos. 30 años de diálogos y estamos peor. Nosotros vamos a actuar, empezando por sacar la política partidista que tiene secuestrada la educación y que tiene secuestrada el Meduca. Respetaremos los concursos. Los docentes quieren ser mejores, pero el sistema no los deja. Por eso vamos a fortalecer su capacitación y además vamos a fomentar la participación activa de los padres y de las madres de familia. Las becas no serán por palanca, serán por mérito y estableceremos la beca deportiva, la del arte y la cultura y la de la innovación. Y finalmente, para traer la educación superior a los tiempos modernos, crearemos el Instituto de Inteligencia Artificial, Robótica e Innovación. Tiempo. Es el turno de la candidata Maribel. Bueno, se necesita reformar eso, quitarle que... Bueno, la verdad es que, sinceramente, a gente se abusa de eso, a gente de personas que trabajan en instituciones públicas salen más beneficiados a poner a sus hijos en auxilios económicos. Sobre el Instituto Tecnológico, bueno, la propia tecnológica lo puede hacer, las universidades pueden hacerlo, pero si crear instituciones, sobre eso tienes que traer capacitadores desde afuera, porque no existen de aquí, que yo sepa, o no hay muchos, o no hay muchos. Sí. Sí, hay algunos, pero están empleados en otras cosas, infraempleados, Claro, incluso desempleados. también lo Conozco otro, múltiples. lo otro diciendo que de hecho hay universidades, por ejemplo, sobre ingeniería marítima. Se forman aquí, pero no trabajan aquí, trabajan afuera. ¿Por qué? Porque afuera les pagan mucho mejor que aquí. Incluso aquí no hay suficiente trabajo. Exacto, o sea, porque como ya dije antes, el mercado laboral está limitado. Yo creo que, y bueno, esto sobre el Instituto de Tecnología e Inteligencia Artificial, no sé, para mí existe lo que se llama Universidad Tecnológica de Panamá, que es pública. Se puede abrirse un departamento o hasta incluso materias de eso. Incluso yo creo que la tecnología está tan ya avanzada que hasta el niño ya recibe primero un iPad, un teléfono. O sea, la generación va a salir mucho más tecnológica. Esto incluso puede aprender mucho más uno en su computadora o teléfono que en un salón de clase. No sé qué dirás tú. Sí, con respecto al último que has dicho, eso depende puramente del enfoque, que tanto enfoque tenga el niño o la niña, y eso solamente cuenta para las áreas urbanas donde hay fácil acceso a la tecnología y al internet. Porque digamos, la gente de área rural la tiene difícil, súper difícil en ese área. Lo pudimos ver de manera muy fehaciente durante la pandemia. Muchos estudiantes de área rural
no, como no podían ir físicamente a la escuela, digo, tampoco podían entrar a las clases de Zoom, ni aún por celular, aunque tuvieran celular, porque no tenían acceso a internet de manera consistente, porque no podían comprar data. Entonces, el problema lleva al otro. Lombana, con respecto a la pregunta, cambió el tema y después respondió algo, creo que respondió algo con respecto a entrenar a los docentes y despolitizar. Sí, e incluso el mismo enfoque inicial que le dio a la pregunta no desarrolló lo suficiente como para responder su objetivo principal con respecto a esa pregunta, que era el tema de la seguridad para los menores de edad, para los estudiantes. Sí. Bien, continuamos. El Gordón hace la pregunta Rolando Agrasal. Según la última prueba PISA 2022, el 84% de los estudiantes de 15 años no alcanza las competencias mínimas en matemáticas y 58% en lectura. ¿Cómo va usted a asegurar que se mejore la calidad educativa en estas materias? Tiene un minuto. Sin duda, candidatos que se molestan por la verdad. Rolando, las pruebas PISA son pruebas estandarizadas. Cuando en Finlandia se discutió, se puso en el tapete conocimiento a los alumnos. Aceptaron a los alumnos. En Panamá esto no se ha discutido, pero ya decidieron por el mercado. La educación es más que preparar para el mercado, es preparar para la realización. El principal problema de la educación es la necesidad de atacar la desigualdad social. El 20% de las familias con menores ingresos promedia 5 años escolares, mientras que el 20% con más ingresos, 14. Tiempo. Corresponde ahora al señor José Gabriel. Bueno, como que se fue un poco alejando del tema final. Es un economista, pero como ya dije anteriormente, nunca trabajó en una empresa privada, siempre trabajó en el sector público. Hay que actualizarse porque el mercado cambia y no siempre los trabajos se actualizan o unos pierden relevancia. Esa es la realidad. A lo de las matemáticas, bueno, yo en lo personal soy bruto de matemáticas. Y eso que estuve en una de las escuelas que mejor enseñan matemáticas, que fue el Javier. Las que mejor enseñan, que me han dicho, son el Javier y el chino panameño. En lo demás no tengo idea. Pero sinceramente nos prepara matemáticas ¿para qué razón? Bueno, el que quiere ser ingeniero, físico, perfecto, y el que no quiere ser, bueno, se tiene que como que contratarse un tutor si es que su papá tiene plata, y si no, pues bueno. No me gusta decirlo, pero si estás bastante desanimado, te las arreglas, por decirlo de la forma más suave. ¿Y qué dirías tú, Raúl? Bueno, con respecto al tema de lo que ella dijo, a lo que ella se refiere es que, veamos, cuando dijo en Finlandia, se refería a que la sociedad tenía que elegir entre a quién sacrificaba, a los estudiantes o el conocimiento. Decidieron no sacrificar a los estudiantes a través de no enchorizarlos, por así decirlo, con excesivas cantidades de conocimiento. Es una manera sucinta de explicarlo. No utilizar el sistema surcoreano, ya, simple y sencillo. Y lo que dijo de la profesora Maribel, de que en Panamá ya se ha decidido por el mercado, es una mentira
lo podemos ver en la realidad material de las escuelas públicas afuera de la provincia de Panamá y Colón. Y es que la realidad sigue siendo que los políticos han decidido abandonar al sector público de educación. Yo conozco múltiples profesores de inglés y de otras materias en el sector público que si trabajan 6 horas es mucho, que reciben una paga de más de $1,200. Entonces, digo, mi consideración aquí en el sector público, aun cuando la mayoría de los profesores no estén beneficiando, hay unos cuantos que se benefician muy bien y en el medio los estudiantes son los que salen jodidos, la verdad. ¿Algo más que dijo? Veamos. Ok, creo que había algo más, pero da un minuto. Voy a regresar a escuchar las últimas palabras que dijo del... Ok, y lo último que dijo sobre los años de escolaridad, dependiendo de en qué sección económica estás. Si estás en el 20% de arriba, 20% de abajo, o los otros quintiles de clasificación. Sí, eso es muy preocupante. Obvio las razones por qué. Simple y sencillamente, si tienes menos años de escolaridad, tienes menos conocimiento, y tienes menos conocimiento, tienes menos capacidades en promedio para desarrollarte y desarrollar las capacidades de tu familia. Por tanto, en promedio vas a ser más pobre. Es verdad, unas cuantas personas son resilientes y esas personas van a poder crecer aún por encima de sus dificultades y van a ser clase media, incluso clase alta, ricos. Y bueno, el objetivo final de la educación se puede ver desde diferentes puntos de vista, pero yo lo veo desde el punto de vista de que veamos. Cada país está en un torneo constante por la supervivencia contra todos los otros países, incluyendo contra sus aliados. Contra todos los otros países para tener un X estándar de vida, una X cantidad de cohesión social y estabilidad de diferentes tipos. Y entonces la educación es esa herramienta que les permite a los países que tienen menos recursos sobreponerse a sus realidades materiales, a sus realidades geográficas, para desarrollarse e incluso defenderse económicamente del resto de sus competidores. Una sociedad a mi consideración, una sociedad con mucha mejor educación que todos sus vecinos, es capaz de pelear, digámoslo de esta manera, de pelear de manera más efectiva, más eficiente, guerras económicas contra sus vecinos y por tanto permitirse a sí mismo amasar un mejor estándar de vida que el resto, pero al mismo tiempo también jalar los otros hacia arriba, a sus buenos vecinos, jalarlos hacia arriba para mejorar el estándar de vida y que no intenten atacarle. Tú sabes, lo que también llamamos el comercio, interdependencia económica para asegurar la paz. Sí. Y esa interdependencia económica no solamente es entre países, sino también entre individuos. Entonces, como bien importante que se desarrolle de manera integrada el sector de educación, para ello al final del día, para utilizar todos los recursos del país. Pues el recurso más importante de un país no es la tierra, no son recursos naturales, es la población. La población que tiene es el recurso más importante de un país.
en estos momentos que estamos en la era de la información, de la tecnología. Dale, prosigamos. Gabriel Carrizo pregunta a la estudiante Xiomara González. El otorgamiento de becas y auxilios económicos del IFARU, allegados al gobierno y políticos, ha desvirtuado y causado daño al programa. ¿Qué propone usted para sacar la política partidista del sistema educativo? Tiene un minuto. Joven panameño, en mi gobierno vas a tener más becas. A esa persona que ganó la beca con mérito y que no tiene cómo comprar el pasaje para irse a estudiar, el gobierno lo va a ayudar. Aquí debemos hablar con verdad, dejar la doble moralidad, que al final es lo que nos termina arruinando. Necesitamos transformaciones profundas. Si alguien aquí puso el 6% del presupuesto en educación, fue el gobierno del doctor Pérez Valladares, y de allí ningún otro gobierno lo cumplió. Este ha sido el gobierno que no solamente ha cumplido, sino que ha aumentado al 7%, y son 5.000 millones de dólares, Melitón, por primera vez en la historia, que van a ayudar. Y por primera vez también vemos cómo Panamá, después de 13 años, ve resultados eficientes en todos los procesos de evaluación. Yo invito a hablar con la verdad, y por eso que las transformaciones sociales profundas debemos mantenerlas y debemos seguirlas implementando. Bueno, gracias. Concluye así la primera ronda de... Bueno, su gobierno, sobre el tema educativo, ya lo hemos dicho, ha sido una desgracia. Claro, le tocó cosas que lidiar, pero los centros educativos se convirtieron, bueno, temporalmente, en sitios para crecer ¿cómo se dice? El tamaño de inscritos al partido gobernante. Como hemos dicho, el dinero no es una cuestión, sino cómo se ejecuta, se planifica. La educación sigue siendo mala en los últimos resultados. Los niños no aprenden en primaria, en primer grado. Pasan a segundo y todavía no saben leer y escribir correctamente. Y está prometiendo más becas, o sea, pagarla una beca 100%, una beca completa. El ITBMS subió del 5 al 7% por la beca universal. Que si bien unos dicen que sí, y la gente lo aceptó porque era algo que se necesitaba, ¿no? O que demandaba la población panameña. Y lo aceptaron, y aceptaron esa subida del ITBMS del 5 al 7% por la beca universal. Lo de los auxilios, si querían hacer tanto campaña, pudieron haber remediado eso y hacer una reforma, pero no lo hicieron. Y él está como prometiendo como cielo y tierra. Y bueno, fueron gobierno, y el tema de educación fue como algo aparte para ellos. ¿Quieres añadir algo, Raúl? Sí, como has dicho, el tema de educación, el gobierno dijeron que sí va a ser nuestra estrella, va a ser nuestro enfoque. Hicieron casi nada. En teoría tenían que haber hecho una reforma grande, una reforma lo suficientemente grande como para que los educadores se estiraran a las calles todas las semanas. Sí, los de la escuela pública salían más por su salario que en vez de una educación de calidad. Exacto. Al burócrata le importaba más su salario, que se lo pasen a tiempo y que fuera más grande, más que el deber que tiene con los estudiantes, la mayoría, no todos. Y pues, Carrizo no respondió a la pregunta de cómo le va a hacer para evitar este problema de corrupción de larga data. En vez de eso, el hombre responde, como has dicho, más becas, más becas, educación terciaria. Y después se pasa a decir, sí, historial, miren este historial, miren nuestras historias pasadas, miren lo que hemos logrado, cuando, bueno, han logrado lo mínimo.
Podemos decir, sí han hecho algo bueno, sí, sí, han hecho bueno, pero eso es lo que tenían que haber hecho de cualquier manera. Incluso no han logrado suficiente. No, así que me atrevo a decir que no han hecho casi nada. Sí. Sí. Y claro, como has dicho, los resultados son paupérrimos, son un chiste cuando lo comparamos con el hecho de que han tenido los presupuestos de educación más grandes de la historia de la República. Entonces, mejor olvidemos que Gaby existe y sigamos con el debate. Este bloque, gracias a los estudiantes de la Universidad de Panamá, Xiomara González y a Rolando Agrasal por su participación. Pasamos ahora a la siguiente ronda. Les reitero que cada uno tendrá la oportunidad de escoger a otro. Que si vuelves a hacer tanto... Comenzamos con la candidata Zulay Rodríguez. ¿A quién le pregunta? A Gaby. Gaby, si tiene 15 segundos. Si supuestamente han dado tanto para la educación, ¿por qué siguen existiendo escuelas rancho, escuelas multigrado y niños que pasan por cable? ¿Quién me garantiza a ti que si vuelves a ser gobierno vas a ayudar a esos niños? Un minuto de respuesta. Las transformaciones sociales más profundas que ha tenido el país la ha hecho el PRD. Por eso es que nosotros no podemos improvisar. Aquí vemos a gente que dice una cosa hoy, mañana dice otra. Nosotros debemos seguir caminando en la dirección correcta. No todas las soluciones se pueden resolver en 5 años. Las transformaciones profundas toman su tiempo y necesitamos cuidar esas políticas públicas como el Plan Colmena, como Primera Infancia, que por primera vez después de 13 años vemos con eficiencia cómo hemos mejorado en la calidad educativa. Aquí hablar de echar hacia atrás todo lo que se ha hecho para volver a poner gobiernos corruptos e incompetentes e incapaces, no lo queremos volver a ver más en Panamá. No queremos volver más a la doble moral y al presidencialismo ese que con el dedo señala, con el dedo tú eres culpable, tú no eres culpable. Eso debemos dejarlo atrás, porque Panamá es un gran país y lo importante en esta elección es la gente que más lo necesita. Tiene 30 segundos de repregunta. Bueno, dijiste que ibas a judicializar los que cerraban las calles. 3 educadores murieron asesinados por defender para que Panamá fuera libre y no tuviera más minería. Y tú estás señalando que vas a seguir reprimiendo. ¿Quién me dice a mí que vas a cambiar de opinión? Estás en el poder, no lo hiciste. Te aprobamos Plan Colmena y no ayudaste. Ahí están los pobres educadores que tienen 6 meses que no reciben su salario. No lo van a hacer. 30 segundos de respuesta. Zulay, eso es mentira. Los resultados del Plan Colmena están. Hemos disminuido la pobreza multidimensional en 3 dígitos. O sea, no peguemos mentiras. El presidente de la República tiene la facultad de presentar leyes. No es para reprimir a nadie, es para que intereses no condenen una provincia como la de Chiriquí, intereses políticos que a lo mejor tú también tuviste algo que ver con eso, para asfixiar productores o para asfixiar gente que inclusive tiene que hacerse, por ejemplo, una quimioterapia. ¿Las protestas? Sí. Tiempo. Señor Melitón Arrocha, aquí. Bueno, la pobreza tiene sus diferentes dimensiones. No creo que eso se haya resuelto o mejorado, porque acabar con la pobreza también es una fantasía, pero mejorar la situación con el asistencialismo estatal no creo que fue suficiente. De hecho, no siento que fue suficiente. Fueron gobierno y bueno, ya sabemos lo que fue. Y con total respeto a los fallecidos educadores, tenían su derecho a la protesta. No me acuerdo si estaba en... Bueno, no voy a hablar mucho al respecto, pero yo hasta que tengo entendido, el señor fue procesado. Eso fue mi último conocimiento sobre ese caso. ¿Qué me dices tú, Raúl? Y con respecto al tema de protesta, bueno, digo, es lo que es al final del día. La población sabía y entendía que cerrar las calles se hacen daño a sí mismo y a otras personas que necesitan transitar, porque es un derecho humano
el libre tránsito en un país, así mismo como un derecho humano a la protesta pacífica. Entonces, bueno, los derechos de unos terminan donde dice el derecho a la otra persona. Este hombre que disparó a 2 educadores ese día, y no recuerdo cómo murió el otro educador. Digo, que esas personas tienen que ser procesadas, obviamente, porque pisotearon los derechos humanos de otras personas. Entonces, digo que esto nos sirva como recordatorio, uno, a lo que somos capaces bajo mucho estrés, todo, me refiero a todo, y dos, que cada acto tiene una consecuencia para uno mismo y para otras personas, incluyendo consecuencias para seres queridos. Regresando al tema de educación, sí, este es prácticamente un meme, Gaby es un meme. Sí, ya, bien. ¿Por qué educación tan mala? Sí, ¿por qué educación tan mala? Siguiente. ¿Qué escoge usted para su pregunta? A Ricardo ¿Deseas decir Lombana. algo más? No. Okay. 15 ¿Deseas decir algo segundos. más? ¿Qué? ¿Deseas agregar algo más? Dale, prosigamos. Gracias. Ricardo, en mayo del 2023 le propusiste al país que aumentarían la cobertura de atención educativa a los niños de primera infancia. ¿Cómo lo vas a hacer? Tiene un minuto. Bueno, precisamente iba a hablarle a este foro y a todo el país que aquí los candidatos se la han pasado hablando, los que están a mi izquierda, de un montón de planes y no han dicho cómo. Yo traje, Melitón, mi plan de gobierno, que al terminar el debate con mucho gusto te dejo una copia para que no solo puedas ver el qué, sino el cómo. Y además de eso, para lograr la cobertura del 100%, cualquiera puede decir que la va a lograr, Melitón, pero tienes que estar comprometido al plan de ahorro de gasto público más histórico que ha visto este país. Ninguno de ustedes que ya ha gobernado en los últimos 3 o 4 periodos ha demostrado que quiere parar el despilfarro de fondos. Nuestro equipo económico ha identificado 4.000 millones de dólares que hoy se van en presupuesto de la Asamblea, en notarías que son de políticos, en consulados marítimos y en una serie de sinvergüenzuras que vamos a recortar para poder tener los recursos y no deuda para poder tener esa cobertura escolar. 30 segundos para repregunta. Ricardo, esta es tu propuesta. Te voy a preguntar de nuevo. ¿Cómo lo vas a hacer? No cuánto, ni cuándo, ni con quién. Me gustaría saber qué porcentaje aumentarás, a cuántos niños vas a beneficiar. Me gustaría saber qué presupuesto le vas a destinar a esto, qué entidades gubernamentales se van a encargar de hacerlo. 30 segundos. Déjame concentrarme en la parte del presupuesto, que es lo más importante, porque ya no necesitamos seguir aumentándole el presupuesto a la educación, Melitón. En el gobierno del cual tú participaste, seguían asignándole millones y millones de dólares al Meduca y los concursos y los nombramientos eran por las cartas que mandaban los diputados panameñistas, como hoy los mandan los PRDs, y no por el mérito y la idoneidad de la gente. Así que si invierten los recursos en la inversión social y en la inversión de infraestructura, se resuelve el problema que mencionas. Le corresponde al señor Rómulo Rux. ¿A quién le pregunta, señor Rux? Raúl, puedes empezar. Sí, divertido. Sí. Divertido. Sí, porque Te pregunto cuál es tu estrategia para hacer lo que dices que vas a hacer. Me respondes, bueno, voy a hacer corte en otras áreas porque sé cómo identificar corrupción, pero tampoco te explico cómo hago eso. Y después, ¿qué más dijo? Veamos. Ajá. Después le pregunté de vuelta cómo. De vuelta, por favor, sé más específico, explícanos cómo lo vas a hacer, que la población quiere saberlo porque es importante. La parte más importante siempre es esa, parvular y primaria, la parte más importante de educación. mencionó de eliminar consulados marítimos. Ajá, exacto. Y él fue Consulados marítimos. Él fue consulado en ese sentido, ¿no? Sí, pues, también. Consulados marítimos, el tema de la asamblea,
Ok, está bien, dale. Y entonces Lombana responde, prácticamente responde, no sé cómo lo vamos a hacer. Yo solo sé hablar de dinero o déjame hablar de dinero porque eso es lo que sé principalmente. Entonces, eso es lo que te voy a explicar, eso es lo que te voy a decir. Igual, digo, de verdad, no tiene que saberlo todo, pero en teoría él fue, él fue entrenado por su personal de marketing político para poder responder preguntas como esas. En teoría, él se sabe el plan que lleva, que le han escrito o que ha escrito. Sí, Así que en teoría él debería poder ser capaz así. Vamos a aumentar la cobertura en las áreas que tienen menos cobertura. Estas áreas siendo las áreas de las comarcas y áreas y X, Y, Z, corregimientos de tales provincias específicas. Y lo vamos a hacer primero poniendo calles de digamos así, permanentes que funcionen tanto en la época seca como en la época lluviosa. Vamos a hacer líneas de suministro para mantener esos centros de educación funcionando todo el año. Plantas potabilizadoras, bueno, pequeñas plantas potabilizadoras, pequeñas plantas eléctricas, el personal y así, ir diciendo más o menos qué iba a ser, como grandes rasgos. Y eso hubiera sido perfecto para responder la pregunta que le hizo Meliton. Y ya, lo demuele. Y después puede agarrar y hacer una contrapregunta a Meliton y que no puede responderle. Pero en vez de eso hizo lo que hizo y después de eso atacó al otro hombre. Funciona, pero no siempre funciona. Vamos con el siguiente. A Melitón. Tiene 15 segundos. Melitón, en el 2022 hubo 22.000 alumnos que dejaron de estar en el sistema. ¿Qué propuestas tienes con este presupuesto que cuenta el sector educativo para evitar la deserción escolar? Un minuto de respuesta. Rómulo, es correcta la afirmación. Efectivamente, el Ministerio de Educación le ha fallado a sus estudiantes. Lo que tenemos es un sistema en donde entra el 97% del total de los niños y se gradúan solo el 48% de sexto año. Vamos a acercar a las escuelas a los estudiantes. No es posible que tengas que caminar durante horas para llegar a la escuela y que resulta ser que en el segundo ciclo esas escuelas tengan comprometida su matrícula. Segundo, vamos a dotar a esas escuelas de herramientas de estudio en las aulas escolares del siglo XXI, incluyendo los textos educativos. Y por último, vamos a formar a los formadores. Esa es la única forma de devolverle al país una calidad de servicio educativo que nos prepare para el siglo XXI. Y te repito, no vamos a dejar a ningún muchacho ni a ningún niño atrás. 30 segundos de repregunta. Melitón, también veo cuando camino muchos jóvenes que me dicen, estudio y cuando termino no tengo trabajo. ¿Estás de acuerdo con el plan que hemos propuesto de garantizar el primer empleo a través, primero, de que hagan pasantías en el sector privado para cuando van a pedir trabajo ya puedan decir que tienen experiencia? Y trabajar de la mano con el sector privado para otorgar incentivos y este primer empleo esté garantizado. 30 segundos, respuesta. Mira, efectivamente, lo que nosotros estamos planteando en materia de empleo es que aun cuando es el 7.3% del total de los desempleados, el 50% de esa gente es gente joven. Hay una frustración brutal, con lo cual vamos a propiciar el programa de Aprender Trabajando. Vamos a sembrar emprendedores y vamos a tener un programa de aceleración de empresas para gente joven. Esta es la única forma de acercar la educación al sector empresarial. Tiempo. Es su turno. Bueno, yo creo que no hay nada más que añadir acá de lo que ya se ha discutido ya muchas veces. No sé qué me dices tú, Raúl. Sí, pues. El mensaje que dio Meliton fue, Meduca ha fallado, ok. Eso más o menos lo sabíamos ya, pero después, ¿a qué tanto ha fallado? El dato que dio fue brutal. Entra el 96%
salen 48%. Eso es muy triste. Sí, muy triste. Y eso es extremadamente triste. Después Rómulo va y le lanza una bola suave, preguntándole cómo vas a hacer que estos jóvenes sean empleables. La respuesta es sucinta: aprender trabajando, haremos un combinador, así como, no sé si conoces Y Combinator, combinador Y. Y lo último, hacer lo que hizo como Israel, Startup Nation, fondos de inversión de capital de riesgo, y que esos fondos inviertan en compañías nacientes hechas por recién graduados. Prácticamente eso. Lo cual, a la pregunta, no responde. ¿Es una buena idea? Sí, pero es más que nada un tema que funciona sola y únicamente para el 48% de los estudiantes que sí se graduó. El 48% de los estudiantes, sí, de todos los estudiantes que sí se graduó. Para el resto, eso no sirve de nada. Entonces, yo diría que Meriton falló completamente la pregunta. ¿Cómo traer de vuelta a todos esos que han fallado, que han salido del sistema y que se han mantenido fuera del sistema? Muchos de ellos en este momento, y a través de todo su gobierno, más de más, llegan a ser mayores de edad. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer para reintegrarlos de vuelta al sistema de educación primaria y secundaria, para que termine el sexto año y después ellos puedan pasar a educación terciaria? ¿Qué va a hacer? No respondió. De seguro no tiene un plan. Dijo algunas cosas básicas para regresar a los que son menores de edad, prácticamente primaria y secundaria, para que termine la secundaria, pero no terminó de concretar la idea. No sé si tengan realmente la profundidad necesaria como para desarrollar todo lo que eso significa y lo que se necesita realmente para mantener a todos estos estudiantes que están saliendo del sistema, mantenerlos dentro del sistema. Y no solamente ellos, sino también a todas las partes interesadas a su alrededor, a sus acudientes. Eso. ¿Desear algo más? No. Vamos. Señor Torrijos, ¿a quién escoge? A Rux. 15 segundos. Como abogado de la mina, ¿estaría de acuerdo que en el país se educara a los jóvenes sobre la protección ambiental? Tiene 1 minuto, señor Rux. Como segundo candidato del partido PRD, señor Torrijos, yo quisiera saber cómo usted se sienta o viene aquí a hablar de educación cuando usted tuvo 4 ministros de educación cuando fue presidente de la República, y ni quiero decir cómo acabaron esos ministros y su ministerio. Hay que ser serio. Aquí los que tuvieron la oportunidad, como tú, de ser presidente de la República, prometieron cambios al sector educativo y no hicieron absolutamente nada, porque viven del sistema, son parte del sistema y dependen del sistema. Para un real cambio en nuestro país se requiere compromiso y se requiere no depender del sistema político del que has vivido toda tu vida y sigues viviendo. 30 segundos para repregunta. No, está claro que yo no vivo del gobierno, pero está claro que tú vives de las empresas que están explotando los derechos de los panameños. Pero independientemente de eso, yo pienso que debemos concentrarnos en las carreras especializadas, que podemos concentrarnos en la capacitación profesional, en la educación dual, en darle a estos jóvenes que nos ven una oportunidad de encontrar empleo que hoy día no la tienen. 30 segundos. Yo vivo de mi trabajo, Martín. Tengo más de 30 años trabajando, tengo experiencia en el sector público y en el sector privado,
y estoy orgulloso de eso. Yo no sé qué tú has hecho los últimos 15 años. Aquí se hablaron de la cifra de los ninis, que ni trabajan ni estudian. Yo creo que tú eres un nini, Martín, y lo has sido por los últimos 15 años. Silencio. Corresponde ahora el turno al señor Ricardo Lombana. Bueno, lo de la política ambiental, eso es algo que desde décadas ya se está haciendo en el país. Pero la cuestión de la comunidad y la cultura social de que, bueno, y también la política de la basura, que bueno, eso es otro tema aparte. Bueno, lo puedes verlo en la calle, ¿no? Que eso es un problema administrativo, el tema de la basura. La gente no es cochina en sí, sino que, bueno, eso es algo que falla, pero bueno. Pero eso de política ambiental, eso se ha dado desde ya décadas. Desde Martín, Martinelli, Varela, y esto siempre bueno, yo siento que se hacía, bueno, se sigue hablando sobre cuidar el ambiente, ser responsable, etc. Roots no contestó sobre eso. Y sobre bueno, ya hablamos lo que pasó ya mencionamos lo de Torrijos con la educación. Y aquí que no sepan, este señor tiene negocios en República Dominicana, o sea, este señor, bueno, plata no le va a faltar. Que según cuentan, no es que pasó, o sea, no, perdón, no es que sea un mito, sino es lo que pasó, que el propio Omar Torrijos, cada vez que le preguntaban cómo quería a su hijo en el futuro, él respondía esto, que sea pobre. Y cuando le pregunté eso a mi papá, él dijo que lo cumplió, él dejó a la familia quebrada. Y bueno, parece que los hijos no querían ser pobres, ¿no? Y Martín es un gran ejemplo de ese empresario, tiene negocios en República Dominicana. Así que yo creo que, bueno, en estos 15 años ha estado ahí moviendo sus empresas allá en República Dominicana. Ahí lo pueden investigar. No sé si quieres mencionar algo, Raúl. Sí, pues los ataques personales fueron muy divertidos, la verdad. Sí. Grandes memes he visto aquí. Con respecto al tema de protección ambiental, enseñárselo a los estudiantes, eso siempre ha sido importante que se lo enseñarlo, pero el gran problema, sí, siempre ha estado ahí. El gran problema es que siempre es un enfoque muy, muy de activismo y muy poco profundo. Al final del día, la mayoría de ese entrenamiento termina cayendo sobre los profesores de biología, y eso es si tienen tiempo para enseñarlo, o incluso más que nada en las discusiones o las preguntas que le hagan los estudiantes a los profesores de biología sobre el tema de protección ambiental, y no solo de biología, sino también al de química, porque por ejemplo en el tema de la minería, eso es pura química y biología. Entonces, y algo de física, porque al final del día eso es lo que es geología, al final del día. Entonces, sí, pues es importante, pero para hacer, digamos, una materia de protección ambiental necesitas múltiples personas, especialistas, y que estén bien entrenados y no se enfoquen tanto en el área de activismo, aunque no niego, el activismo es bueno, pero el tema es siempre de saber enseñar a los estudiantes para que sepan tomar decisiones adecuadas al contexto. Deseo agregar también, con respecto a lo que tú decías sobre tu entrenamiento en la escuela, de que tú jamás ibas a hacer esto o lo otro, es verdad, pero el punto de la educación generalista es esencialmente eso, nosotros no sabemos a lo que pueda o a lo que quiera aspirar este estudiante. Incluso puede que este mismo estudiante no sepa realmente a lo que quiere aspirar. Entonces preferimos enseñarle o subirle el estándar de conocimiento tan alto como sea posible, para que en caso de que quiera algo, lo que sea, incluso si es algo altísimo, como
ingeniería aeroespacial o biotecnología o astrobiología, cosas así, que el estudiante no se vea limitado al entrenamiento que se le dio durante el tiempo de escuela y que entonces puede desarrollarse tanto como quiera, con la dirección que quiera. Y digamos que eso es como lo bueno de tener el currículum de ciencias naturales y ciencias exactas, que te permiten eso, pues. Que es verdad, no es fácil. Es verdad, la gente jamás lo va a utilizar si es que no estudia ingeniería, si no estudian esto y lo otro. Pero si de pronto tú estudias cualquier otra cosa y después no te gusta lo que estás estudiando, te cambias, puedes cambiarte a donde quieras. Puedes moverte a donde sea. Y eso es lo positivo, eso es lo que te permite saltar. Y ese es el punto justamente de la educación generalista, que te dé un área de acción mucho más grande que el tipo de educación especialista. Porque el especialista sufre de eso. Sufre de eso, de que me enseñaron esto y me enfoqué en esto, y si después esto no funciona, bueno, me muero de hambre. O sobrevivo a duras penas en otro área. Ese es el problema. Ajá. Bien, ¿desea agregar algo más? No. Señor Lomana, ¿a quién le pregunta? Le voy a preguntar al señor Torrijos, candidato del PRD. Tiene 15 segundos. Señor Torrijos, usted participó del partido PRD por muchos años, que precisamente se ha dedicado a quitarle los sueños a los jóvenes porque solo obtienen becas si se inscriben en el partido PRD. ¿Qué piensa hacer con eso? Mira, yo soy torrijista y de eso me siento sumamente orgulloso. Y cuando se habla de las grandes transformaciones que se dieron en el país, se tiene que referir a Omar Torrijos, al torrijismo y a lo que logramos con la unidad nacional y generándole oportunidades a panameños humildes que no la tenían. Quiero que estés claro, no me arrepiento y voy a estar hasta mi último día orgulloso de ser torrijista. Tú participaste en mi gobierno y no tuviste problema. Además, fuiste un afortunado que mientras trabajabas pudiste sacar una maestría. Ojalá todos los jóvenes panameños hubieran tenido esa oportunidad que tú tuviste. Orden. Orden, por favor. Orden. Silencio, silencio. Pero independiente. No se permite aplausos, recordemos. Creo que si nos concentramos en la propuesta, te puede ir mejor. Señor Lomana, repregunta, 30 segundos. Sí fui cónsul de la Embajada de Panamá en Washington y precisamente me fui por lo que vi que estaba pasando y cuando me pidieron que me inscribiera en su partido y eso no era correcto. Y si usted le miente al país, aquí está mi diploma de maestría desde el 2001. Basta de mentiras, señor Torrijos. Si usted se para frente al país a mentirle sobre un simple diploma de graduación, ¿qué otra mentira no se habrá tragado como el caso Semis, el caso de Brecht y muchos otros? Le recordamos al público que no se permiten aplausos ni expresiones. 30 segundos, señor Torrijos. Mire, me va a decir que usted no estudió mientras trabajaba. Por supuesto. No tuvieron curso. Bueno, independientemente de eso, yo tengo la conciencia tranquila. Yo sé lo que hay que hacer para gobernar. También entiendo que la desesperación para buscar los votos tratan algunos en convertirse en los que van a juzgar al resto de la sociedad. Pero la concentración que tenemos que hacer para dedicarle a los jóvenes y darle la tranquilidad y las oportunidades es a través de la educación. Corresponde el turno a la candidata Maribel Gordón. Bueno, fue divertido. Oh, sí. Sí. Oh, sí, los ataques personales. Muy divertido. Extremadamente divertido. Qué gracioso. Sí, porque ¿Vas a iniciar? No, si quieres tú dale, porque para mí yo sinceramente no hay mucho que agregar acá. Sí, no hay mucho que agregar, solamente chistes baratos y algo de risas. Lomana pregunta, bueno, el sistema de oportunidades está politizado, Martín, ¿cómo lo vas a arreglar? Torrijos responde, soy torrijista hasta la muerte
Excepto Torrijista. hasta que no le hizo caso al papá de ser pobre. Eso sí, ¿no? Exacto, hasta allá no, hasta allá no. Ni hostias, yo tengo que ser rico sí o sí, dijo Torrijos. Después responde con el ataque personal. Tú también tuviste oportunidad. Ay, qué gracioso. Y otro responde, pero, sí, pero yo salí yo salí de mi oportunidad el momento que pude por el tema político. Y nunca se respondió la pregunta, ni uno ni el otro, respecto al tema. ¿Cómo se soluciona eso? No queda otra, despolitizar, darle más fuerza, darle más poder y presupuesto a las cortes especializadas de corrupción y chequeo y balance dentro del sistema. Estándares y publicidad de todos los actos, de dar becas y demás. Prosigamos. ¿A quién escoge? Al señor Carrizo. Tiene 15 segundos para... No puede. Tiene que escoger... ¿Ya pasó? A otro, ya. Tiene que escoger a otro. Está Zulay Rodríguez, por ejemplo. Bueno, la señora Zulay. 15 segundos. Estamos en un proceso donde todos han sido gobierno. Los presupuestos nunca se han correspondido con las exigencias educativas. ¿Qué haría su gobierno siendo usted ya varias veces diputada? Tiene un minuto, señora Zulay. Gracias. No pertenezco a la Comisión de Presupuesto. ¿Quiénes están ahí? Raúl Pineda, Vinicio Robinson. Siempre he pertenecido y me dejaron como castigo en la Comisión de Familia, la Mujer y la Niñez. Agradezco que me pusieron ahí porque me di cuenta cuánto necesitaban los niños. Yo siempre he señalado que los maestros, los profesores y educadores hay que ayudarlos, pagarles sus salarios a tiempo, darle capacitación, ayudar a los niños sobre todo con necesidades especiales, hacer las escuelas técnicas vocacionales, la neuroeducación para poder ayudar en las destrezas, habilidades de esos niños, jornadas educativas extensivas para que se les dé a través de comedores escolares alimento a los niños para que puedan producir. Miren, yo creo en la educación porque a través de la educación nosotros podemos obtener mejores empleos y mayores oportunidades. Gobierno siempre ha sido oposición y siempre perseguida. Gracias. 30 segundos de repregunta. Señora Zulay, usted ha sido parte de varios gobiernos PRD. Es más, aquí la mayoría ha sido y otros han sido aliados. Pero la educación sigue siendo una mercancía para los gobernantes. No hacen nada por la educación pública porque quiebra su negocio privado. ¿Cómo responde usted a esas gestiones de gobierno? 30 segundos. Las gestiones de gobierno han sido malísimas. Yo no te puedo decir que no. Y tú sabes lo que le han hecho a los pobres colegios públicos. Y en la pandemia nosotros lo vimos, ayudaron a los colegios privados. Les dieron a 4 empresas turísticas, le dieron $2.000 millones a los bancos, le dieron a los colegios privados. ¿Y qué le dieron a los colegios públicos? Absolutamente nada. Entonces el presupuesto hay que contemplarlo, hay que darlo, hay que administrarlo y hay que asegurar que realmente le llegue a esos tiempos. Le corresponde ahora al candidato José Gabriel Carrizo, la última candidata en... Bueno, ya hemos dicho que hay un desbalance enorme entre la educación pública y privada, pero entre también estos dos está lo bueno y lo malo. Es lo único que puedo sacar de aquí. Y bueno, Zulay, ya hablamos sobre su situación en el partido político y es una tristeza que en la Comisión de Educación estén personajes tan nefastos como Benicio Robinson y Raúl Pineda. Que aquí que no sabe, bueno, que ya mencionamos lo de Raúl Pineda, pero sobre Benicio Robinson, que es el presidente del Partido Revolucionario Democrático. Y es la persona que ha sido más reelegida por el circuito 1-1 que es Bocas del Toro. Y bueno, Bocas del Toro se parece más como a un país africano, lo que es el interior de la provincia. Raúl, ¿quieres mencionar algo al respecto? Sí, uno, que durante esta intervención pareciera como si ellas dos se hubieran
daba la mano, Sí, porque ajá. fue, No había agresividad de nada, era como que sí, pensamos igual. sí, pensaba bastante parecido. Maribel hizo una pregunta, Zulay la toma por la parte buena, tira buenas ideas y sobre las realidades en el campo. Maribel le gusta eso y va y le sigue haciendo preguntas, un tono bastante ideológico, pero Zulay toma las últimas partes de la pregunta y le da el lado bueno. Me pareció me pareció muy positivo la manera de responder y el fondo de las respuestas de Zulay. Pagar a tiempo, a los educadores, necesitamos enfocar a los niños, a las mujeres, necesitamos darles todo el material que les haga falta a los niños para que se desarrollen al máximo. Y bueno, eso. ¿Empezar en algo más? No, vamos con Sí, el siguiente. Pendiente de pregunta es la profesora Maribel Gordón, así que tiene 15 segundos. Bueno, allí me toca. Profesora, usted como docente, ¿cuál es su plan para mejorar los resultados en matemáticas? 1 minuto para responder. Su gobierno estrelló la estrella de la educación. Me preguntan por matemáticas cuando han sido parte de una política económica neoliberal del reduccionismo en la currícula. ¿Cuál ha sido la trayectoria más allá de hacer negocios de la educación, de crearla como mercancía, de favorecer la iniciativa privada, desfavoreciendo la iniciativa pública? La educación es un derecho. Ninguno de los que ha estado acá, los candidatos y su gobierno así lo han reconocido. Requerimos una educación gratuita desde la preescolar hasta la universitaria, dotarlas de equipo, acabar con la falta de gimnasio. Tiempo, tiene 30 segundos de repregunta. Profesora, no me contesta la pregunta y lo que contesta son retóricas y muchas falsas. Le he dicho que hemos tenido resultados importantes y que las transformaciones profundas sociales no pueden interrumpirse. El torrijismo es mucho más que un apellido. El torrijismo es democracia. El torrijismo coloca por encima los intereses colectivos y no los personales. El legado del torrijismo se llama el Partido Revolucionario Democrático. Profesora Gordón, 30 segundos. Entre los PRD, que se entiendan ellos, y aquí hay varios. Recordamos que deben guardar silencio. Matemática es una de las ciencias y disciplinas que debe ser abordada, pero en su gobierno se ha atentado contra todo pensamiento crítico en la currícula, la filosofía, las relaciones de Panamá con los Estados Unidos. La matemática es de mínimo. ¿Cuántos bultos tienes que cargar, Gaby? Y con esta respuesta llegamos a la parte final de este cuarto bloque de este debate correspondiente a... Bueno, es increíble cerrar con broche de oro esta interacción entre Gaby y Maribel. Creo que fue la mejor sobre el tema educativo. Cierto en parte de lo que dijo Maribel, y ya lo hablamos antes sobre el tema de las matemáticas, y hasta la propia Maribel lo respondió en su propuesta. Bueno, y ignorando la retórica, que la única verdad que dijo Gaby en todo el debate, que bueno, la retórica sobre lo que dijo Maribel de la retórica neoliberal, obviamente es falso. Lo único acertado que dijo Carrizo. Y lo demás que dijo Maribel, bueno, ya lo han dicho los demás, sobre sobre dotar de equipamiento, mejorar, ya lo hemos visto muchas veces, sinceramente. ¿Quieres añadir algo, Raúl? Bueno, no mucho más que, por un lado es muy divertido escuchar a Maribel agarrar y reventar a Gabriel Carrizo. Eso es demasiado divertido, la verdad. Sí.
Creo que podríamos tener un show de 1 hora, una vez a la semana, y eso Sí, entre, tendría entre algunos. Gaby y los soundtracks. Eso sería muy divertido, la verdad. Es muy divertido. Prácticamente tendrías un rating por encima del de Calle 7, creo que se llama. Sí, ajá. Tendrías un rating más alto del país, literal. Es muy, muy, muy gracioso. Algo que también quiero agregar es que, bueno, Maribel, lo que ella está hablando es sobre el sistema educativo escandinavo. ¿Qué es eso? Ujú. Puede que esté agregando algo más de ideología, así como de izquierda de primera ola, pero al final del día, ¿en qué se va a enfocar? Se va a enfocar en lo que ya funciona, en lo que ya sirve, ya simplemente, digamos, si pronto, digamos, si ella fuera ministra de Educación, ella levantaría el teléfono y llamaría a los consulados de los países escandinavos para pedir ayuda en cómo hacer el tema, porque Sí, los escandinavos le hacen el plan. sí, los escandinavos van y le hacen el plan, y ella nada más tiene que no meter la pata y ejecutar. Sí. Traer personal que le enseña al personal de ellos y ejecutar. Ya. Porque ahora, es un hecho que algo que nos pone también es que es muy, muy complicado aplicar ese sistema Sí, claro, porque no somos, por todo no lo que ten- significa. sí, no somos de esa cultura, sinceramente, ya lo he No dicho somos esa antes. cultura, también un tema de la capacidad organizativa, Ajá. de cómo se llevan las diferentes partes que conforman la educación, qué, qué tanto pie en el juego tiene cada parte de la educación. Y meto de vuelta el tema de los acudientes. Mucho acudiente simplemente ve al niño o niña y dice, bueno, está yendo a la escuela, con eso me es suficiente. Claro que en un sistema como ese, eso no es suficiente. Eso no es suficiente y bueno, es lo que hay. Sí. Sí, Bueno, la verdad, ha sido divertido. sí, esto, bueno, ahí termina el debate. El resto ya son ya despedida. Entonces, esto ha sido el resumen del primer debate presidencial. Hay que añadir que faltó un candidato. Él hizo un foro aparte, pero mm, eh, lo he visto, pero en resumen son tendencias liberales clásicas. Esa es mi opinión. Digamos que decentemente podemos decir que está como un nivel como el de Melito no Lombana, en sentido que, pero como un poquito mejor a los temas que a él se le preguntó. Ok. Sí, ajá. En el debate en general, yo siento que los mejores que fueron mejores respondieron o argumentaron fueron pues Romana, Mellington y Zulay. No sé si tú estás de acuerdo o unos fueron mejores o nadie en realidad se destacó. Sí, para mí también fue algo así como Meliton, Zulay, Lombana. Y entre todos esos, de último ahí queda, no sé, o sea, se responde entre Rómulo o Martín, Sí. pero aún no sé a cuál poner Bueno, de no, cuarto. es injusto poner a Maribel porque ya sabemos, ¿no? Sí, sí, Maribel Sí, bien, solamente hay era cosas que la dice que, troll. sí, claro, ajá, hay cosas que sí dice que es verdad, pero el problema es que ella se enfoca ella le ejecuta por sesgo ideológico. Esa es la cosa. Y también creo que desafortunadamente Maribel no es como Zulay, en el sentido de que Maribel no tiene suficiente conocimiento de suficientes temas. O sea, no tiene como la experiencia esta de múltiples temas como para poder, y de múltiples experiencias como para poder responderte al nivel de Zulay. Sí. Zulay, la cambio tiene eso en muchas áreas, entonces por eso te puede responder muy bien sobre las realidades del país. Sí. Ujú. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Agradezco su tiempo, que lo hayan disfrutado. Pueden sacar sus propias conclusiones. Le agradezco mucho a mi compañero Raúl por acompañarme y analizar conmigo este debate. Nos veremos muy pronto y en el segundo y espero que sea por stream así corrido. Esperamos eso. Y sin más que nada, me despido.
Muy buenas noches. También acá me despido. Agradecemos a todos por escuchar con nosotros esto, escucharnos a nosotros, y también deseo que el debate lo podamos analizar en stream, en tiempo real, donde claro, las respuestas van a tener que ser más cortas Claro. y que sea también tan divertido como este. Y veremos si va a estar siempre el candidato Molino, va a estar habilitado, ¿no? Sí, también eso, que esté el otro candidato para ver qué más puede agregar al debate, qué ideas también puede agregar. Sí. Y que, bueno, que la mayoría de los candidatos sigan manteniendo, o mejor dicho, mejoren la calidad de lo que dicen, lo que hablan, las respuestas, se mantengan dentro de los lineamientos generales del debate y que se enfoquen más en agregar valor. Agregar valor a todos los oyentes en vez de enfocarse en las triquiñuelas y los ataques políticos. Son divertidos, pero si se exceden demasiado se vuelven aburridos o incluso no te pueden agregar nada bueno sobre el político. Gracias a todos. ¿Qué decir? Me despido. Hasta luego. Nos vemos pronto. Hasta luego, nos vemos pronto.